Mi suegra ladrona robó mi tarjeta durante el funeral de mi esposo y se gastó más de $80.000 en un mes. Dejé que lo hiciera y luego llamé a la policía. Perdí a mi esposo hace un mes. Fue una batalla larga y dolorosa contra el cáncer, y aunque sabíamos que este día llegaría, nada podía prepararme para el vacío que dejó. Estuvimos casados por 5 años, juntos por casi 10, y mi mundo entero giraba en torno a él. Pero aquí estoy, sola en nuestra casa, rodeada de sus cosas, tratando de entender cómo sigo adelante sin él. El día del funeral fue un caos. Gente de todas partes llegó a despedirse de él. Era un hombre bueno, carismático y querido por todos, así que no me sorprendió ver una gran multitud. Lo que sí me sorprendió fue ver a mi suegra ahí. No tenía la mejor relación con ella. Para ser honesta, nunca la soporté. Era el tipo de mujer que siempre tenía una agenda oculta. Durante los últimos años, había sido distante con su hijo. Apenas le llamaba o lo visitaba mientras él luchaba por su vida. Pero en cuanto supo que su muerte era inminente, empezó a aparecer de repente, con una falsa amabilidad y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. La vi en el funeral con su atuendo perfectamente planeado, rodeada de personas con las que fingía estar afligida. No le presté demasiada atención. Estaba demasiado ocupada asegurándome de que todo saliera bien, hasta que pasó algo extraño. Me alejé un momento para respirar, subí al dormitorio de mi esposo, y mientras me lavaba la cara en el baño, escuché un ruido. Al asomarme por la puerta, la vi. Mi suegra estaba en la habitación de mi esposo. No me vio, así que me quedé observando. Estaba revisando su mesa de noche, hurgando en sus cosas como si estuviera buscando algo específico. Y entonces lo vi. Tomó su cartera. Mi corazón se aceleró. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién hace eso? ¿Quién va al funeral de su propio hijo y roba algo de su habitación? Pero no reaccioné. En lugar de eso, esperé a que se fuera. Algo me decía que no debía enfrentarla en ese momento. Después de que se marchó, entré a la habitación y revisé la mesa de noche. No estaba equivocada. La cartera de mi esposo había desaparecido. Aún contenía todas sus tarjetas, incluyendo su tarjeta de crédito. Como habían pasado solo unos días desde su fallecimiento, aún no había tenido tiempo de cancelar nada. Nunca pensé que alguien en su sano juicio intentaría usar las tarjetas de un hombre muerto. Pero sabía que mi suegra no tenía un sano juicio. Decidí no hacer nada en ese momento. Quería ver qué pasaría. Si realmente era capaz de usar esas tarjetas, significaría que no solo era una ladrona, sino que estaba dispuesta a arruinar su vida por dinero. Y vaya que lo estaba. Durante el siguiente mes, vi cómo su vida se llenaba de lujos, compras, viajes, cenas caras. Mi suegra estaba gastando a lo grande, y lo peor es que pensaba que nadie se daría cuenta. Lo que no sabía era que yo la estaba observando, y que todo esto la iba a llevar directamente a la cárcel. Después del funeral, intenté seguir con mi vida, aunque honestamente, no sabía por dónde empezar. Pero mientras yo estaba atrapada en mi dolor, mi suegra estaba ocupada disfrutando de lo que, en su mente, era una victoria. A los pocos días de la desaparición de la cartera de mi esposo, las transacciones comenzaron a aparecer en la cuenta. Primero fueron pequeñas, un par de compras en tiendas de lujo, una cena en un restaurante caro, cosas que podían pasar desapercibidas si alguien no estaba prestando atención. Pero yo estaba atenta. Y luego, la locura comenzó. Casi todos los días había cargos nuevos, compras de ropa de diseñador, joyería, hoteles, vuelos. Parecía que mi suegra estaba viviendo su mejor vida con dinero que no le pertenecía. Lo más absurdo fue cuando vi una transacción de casi $15.000 en un spa de lujo. $15.000. ¿En qué diablos te puedes gastar tanto en un spa? ¿Se hizo un tratamiento de rejuvenecimiento completo? También había boletos de avión a Las Vegas, gastos en casinos y hasta compras en concesionarios de autos. Sí, intentó comprar un auto con la tarjeta de crédito de su hijo muerto. La mayoría de las compras se realizaron en un lapso de 4 semanas. Era obvio que estaba aprovechando cada segundo antes de que se dieran cuenta. Pero ella no sabía que yo ya estaba al tanto de todo desde el primer día. En lugar de cancelar las tarjetas de inmediato, decidí seguirle el juego. Dejé que gastara. Cada transacción se registraba automáticamente en los estados de cuenta, y cada movimiento que hacía era como una prueba en su contra. Lo que me sorprendió más no fue que estuviera robando, sino lo descarada que era. No se molestó en ocultarlo. Publicaba fotos en Facebook e Instagram, mostrando sus nuevos bolsos, cenas lujosas y escapadas de fin de semana. Actuaba como si de repente hubiera ganado la lotería. Pero lo mejor de todo fue cuando la escuché hablar de ello. Un día, mientras estaba en casa organizando documentos, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y para mi sorpresa, era ella. Hola, cariño, dijo con esa voz empalagosa y falsa que siempre usaba cuando quería algo. Solo llamaba para ver cómo estabas, sé que estos tiempos han sido difíciles para ti. No me lo podía creer. Después de lo que había hecho, ahora fingía ser la suegra preocupada. Estoy bien, respondí con frialdad,
esperando a ver a dónde quería llegar con esto. Sabes, he estado pensando, ya que ahora que mi hijo ha partido, creo que sería justo que tú y yo nos mantuviéramos unidas como familia. Quería reírme en su cara. Familia. Claro. Eso suena interesante, dije, tratando de sonar neutral. Sí, cariño, además, quiero contarte que me ha ido de maravilla últimamente. Finalmente estoy viviendo sin preocupaciones, sin estrés. Me siento como una reina. Lo dijo con tanta seguridad que por un momento pensé que estaba bromeando. Pero no, lo decía en serio. Ahí fue cuando supe que ya no había marcha atrás. Ya tenía toda la evidencia que necesitaba. Era hora de ejecutar mi plan. Al día siguiente, fui al banco y solicité un estado de cuenta detallado de todas las transacciones realizadas con las tarjetas de mi esposo. La cantidad total era de más de $80,000. En ese momento, pedí cancelar todas las tarjetas restantes. También informé que mi esposo había fallecido antes de que se hicieran esas compras, lo que significaba que cada una de esas transacciones era fraudulenta. El banco no tardó en reaccionar. Me aseguraron que comenzarían una investigación y que revisarían todas las compras. Si había suficiente evidencia, tomarían medidas legales. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Solo estaba esperando a ver cuánto tiempo tardaba en caer. Después de informar al banco, todo empezó a moverse rápido. Me aseguraron que revisarían cada transacción y que, dado que mi esposo había fallecido antes de que se hicieran esos cargos, todo se consideraba fraude. Me dijeron que en cuanto confirmaran la evidencia, me contactarían de nuevo. Yo sabía que mi suegra no tenía idea de lo que estaba por venir. Pasaron unos días y como si el universo estuviera dándome una oportunidad de oro, ella me llamó otra vez. Hola, cariño. Quería pasar por la casa, tengo algo que devolverte, dijo con un tono forzadamente dulce. Sabía exactamente de qué se trataba. Había recibido la notificación de que las tarjetas habían sido bloqueadas y ahora intentaba actuar como si recién se diera cuenta de que tenía la cartera de mi esposo por error. Oh, ¿en serio? Pregunté fingiendo sorpresa. ¿Qué es lo que tienes? Bueno, resulta que cuando estuve en el funeral, creo que tomé la cartera de mi hijo sin darme cuenta. Apenas la encontré y pensé que lo mejor sería devolvértela. Me costó no soltar una carcajada. Mentía con una seguridad increíble. Eso es raro, dije en tono neutral. ¿Cuánto tiempo dices que la has tenido? No lo sé, cariño. ¿Unos días? Quizás un par de semanas. 1 mes y 3 días, le corregí. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Oh, bueno, no lo sé con exactitud, pero... Claro, ven a la casa y tráela, le dije antes de colgar. Sabía que no iba a admitir lo que había hecho, pero quería verla cuando se diera cuenta de que ya no tenía escapatoria. La visita que lo cambió todo. Cuando llegó, la vi entrar con la misma actitud de siempre, arrogante y segura de sí misma. Sacó la cartera de su bolsa y me la extendió como si me estuviera haciendo un favor. Aquí tienes, cariño. No sé cómo terminó en mi bolso, pero en cuanto la vi, supe que debía devolvértela. La tomé sin decir nada. Abrí la cartera y saqué las tarjetas, observando los bordes desgastados por el uso. ¿Sabes? Dije mientras sostenía las tarjetas entre mis dedos. Fui al banco hace unos días. Su expresión cambió ligeramente, pero intentó mantener la compostura. Oh, ¿sí? ¿Para qué? Para cancelar todas estas tarjetas. Levanté una de ellas. Y, por supuesto, para pedir un estado de cuenta. Pude ver cómo su garganta se movió cuando tragó saliva. Oh, eso está bien. Era lo correcto. Sí lo era. Especialmente porque alguien gastó más de $80,000 en ellas después de que mi esposo murió. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Eso es horrible. ¿Quién haría algo así? Decidí ir directo al grano. Tú. Su rostro palideció. Era la primera vez que la veía sin una respuesta inmediata. No, eso es ridículo. Yo nunca. Tengo los estados de cuenta, le interrumpí. Todas las compras, los boletos de avión, los hoteles, los casinos, la joyería. Todo. Tengo cada transacción documentada y cada una de ellas está ligada a tu nombre, porque fuiste demasiado estúpida como para ser discreta. Ahí fue cuando explotó. Mira, ni siquiera era tu dinero. Era el dinero de mi hijo. Yo tenía derecho a usarlo. Reí con incredulidad. No era su dinero. Era crédito. Deuda. Todo lo que gastaste no era dinero que él tenía ahorrado, sino dinero prestado por el banco. Y ahora, ¿sabes quién es legalmente responsable de esa deuda? Se quedó en silencio. Yo, dije con calma. Porque soy su viuda. Y si no hubiera reportado esto, habría tenido que pagar toda tu basura. Ahí fue cuando perdió la compostura. Comenzó a gritarme, diciendo que era una desagradecida, que su hijo hubiera querido que ella viviera bien, que no tenía otra opción porque estaba en una mala situación económica. Me lanzó insultos, me culpó de todo y hasta intentó hacerme sentir mal por lo que estaba a punto de hacer. Pero no me importó. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía delante de ella. Sí,
Quiero reportar un caso de fraude y robo de identidad. Tengo todas las pruebas aquí mismo. Fue entonces cuando realmente entró en pánico. No puedes hacer esto. Soy tu familia. No puedes meterme en problemas así. Pero lo único que hice fue mirarla fijamente mientras terminaba la llamada. En menos de 20 minutos, la policía estaba en la puerta. Cuando la patrulla se estacionó frente a mi casa, supe que esto estaba a punto de ponerse aún más caótico. Mi suegra pasó de estar furiosa a desesperada en cuestión de segundos. Sus insultos se convirtieron en súplicas, y su actitud altanera se desmoronó en cuanto vio a los oficiales bajarse del auto. Por favor, no tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo entre nosotras, dijo con una voz temblorosa, aferrándose a mi brazo. Me zafé con frialdad. Ya no hay nada que arreglar. Los oficiales se acercaron y uno de ellos habló con voz firme. ¿Usted es la que llamó para reportar fraude? Sí, respondí, entregándoles los documentos. Aquí están los estados de cuenta con todas las transacciones fraudulentas, hechas después de que mi esposo falleciera. Uno de los oficiales hojeó los papeles y asintió. ¿Quién es la persona involucrada? Señalé directamente a mi suegra, quien se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Susurró entre dientes. Sí. Estoy asegurándome de que pagues por lo que hiciste. Los oficiales se giraron hacia ella. Señora, ¿puede acompañarnos afuera, por favor? Tenemos que hacerle algunas preguntas. Su reacción fue instantánea. No. Esto es ridículo. Soy la madre del fallecido. Yo no hice nada malo. Señora, tenemos evidencia de que usó tarjetas de crédito pertenecientes a una persona fallecida, lo cual es un delito grave. Intentó resistirse. Negó todo. Gritó que era inocente, que todo era un malentendido, que alguien más debía haber robado la cartera y usado las tarjetas en su nombre. Pero la realidad era que ella misma había publicado fotos en redes sociales de sus compras y viajes. Si soy tan culpable, pruébenlo, gritó. Uno de los oficiales sacó su teléfono y le mostró una de sus propias publicaciones en Facebook. Era una foto de ella en un hotel de lujo, con la ubicación etiquetada y la fecha coincidiendo con una de las transacciones en los estados de cuenta. Señora, aquí está la prueba. Su rostro se descompuso por completo. Los oficiales le informaron que tenía derecho a guardar silencio y que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra. Entonces, como si finalmente entendiera lo que estaba pasando, se quebró. Por favor, susurró, con lágrimas en los ojos. Por favor, no hagas esto. Pero no dije nada. Solo me crucé de brazos y observé cómo la esposaban. Cuando la escoltaron hasta la patrulla, lanzó un último grito de rabia. Eres una maldita. Mi hijo se avergonzaría de ti. Esa fue la última vez que la vi en libertad. Después de su arresto, el banco se puso en contacto conmigo para informarme que, dado que el fraude fue confirmado y que ella había sido la responsable, yo no tendría que pagar ni un centavo de la deuda. Además, al ser un caso de robo de identidad y fraude a una persona fallecida, el banco presentó cargos formales contra ella. Su juicio comenzó unas semanas después. Por supuesto, intentó declararse inocente al principio. Pero entre los estados de cuenta, las cámaras de seguridad de las tiendas donde había usado las tarjetas, y sus propias publicaciones en redes sociales, no tenía manera de escapar. El juez no tuvo piedad. Le dieron una sentencia de 10 años de prisión por fraude, robo de identidad y uso indebido de tarjetas de crédito de una persona fallecida. Cuando se leyó la sentencia, mi suegra me miró con puro odio. Eres la persona más horrible que he conocido. Espero que nunca puedas dormir en paz después de esto. Pero la verdad es que esa noche dormí mejor que nunca. La noticia del arresto de mi suegra se esparció como pólvora entre la familia y conocidos. Y, como era de esperarse, las reacciones estuvieron divididas. Por un lado, había personas que me apoyaban completamente, diciendo que ella se lo había buscado y que no merecía ninguna compasión después de lo que hizo. Mi esposo había trabajado demasiado en su vida como para que su propia madre tratara de aprovecharse de su muerte. Pero también estaban los que creían que había ido demasiado lejos. La persona que más me sorprendió con su reacción fue mi propia madre. Cuando le conté todo lo que pasó, esperaba que estuviera de mi lado. Después de todo, había atrapado a una ladrona y había evitado que me hundiera en deudas por algo que yo no había hecho. Pero su respuesta me dejó helada. No puedo creer que hayas hecho algo tan despiadado. Me quedé en shock. ¿Cómo que despiadado? Ella robó más de $80,000. Usó las tarjetas de su hijo muerto. Sí, y lo que hizo estuvo mal, pero meterla a la cárcel, eso es algo que una persona con un corazón frío haría. ¿Frío? Repetí incrédula. ¿Entonces crees que debía dejarla salirse con la suya? No digo eso, pero podrías haber resuelto esto de otra manera. La humillaste, la destruiste completamente. Ese fue el momento en el que entendí que nunca iba a poder hacerla cambiar de opinión. Para ella, poco importaba lo que mi suegra había hecho. Lo que importaba era que yo había sido la que se atrevió a hacerle pagar por ello. Mi madre estaba furiosa. Dijo que no podía creer que yo,
su hija, hubiera sido capaz de hacer algo así, que lo que hice era un acto de venganza disfrazado de justicia. Me amenazó con desheredarme si testificaba en su contra en el juicio, pero para mí, la decisión era clara. Si mi madre quería castigarme por hacer lo correcto, entonces que lo hiciera. No me importaba su dinero. No iba a dejar que una ladrona se saliera con la suya solo porque era mi suegra. Cuando llegó el día del juicio, me mantuve firme. Testifiqué sobre lo que vi en el funeral, sobre cómo la vi robar la cartera de mi esposo y cómo monitoreé sus compras hasta que reuní suficiente evidencia para entregarla a la policía. Por supuesto, mi suegra intentó defenderse. Lloró en la corte, diciendo que estaba desesperada, que no tenía otra opción, que no sabía que lo que hacía era ilegal. Pero su actuación no sirvió de nada. El juez la declaró culpable de fraude, robo de identidad y uso indebido de tarjetas de crédito de una persona fallecida. La sentencia fue dura, 10 años en prisión sin derecho a libertad condicional por los primeros 5 años. El día que se la llevaron esposada, me lanzó una última mirada de odio puro. Eres una perra maldita. Espero que pagues por esto. Pero la verdad, no me arrepiento de nada. Después de todo el caos, mi vida finalmente empezó a regresar a la normalidad. El banco borró la deuda, lo que significaba que no tenía que pagar ni un centavo de los $80,000 que mi suegra gastó. Mi suegra, por otro lado, se quedó completamente sola. Su hija, la media hermana de mi esposo, se negó a apoyarla después de ver la evidencia. Sus amistades, las pocas que tenía, desaparecieron en cuanto la arrestaron. Y yo finalmente pude empezar a hacer mi duelo sin preocuparme de que alguien estuviera tratando de aprovecharse de la muerte de mi esposo. Y mi madre, tal como prometió, me desheredó y dejó de hablarme. Pero la verdad, no me importa. Si mi madre cree que la familia significa permitir que alguien te robe y arruine tu vida sin consecuencias, entonces no necesito esa clase de familia. Prefiero quedarme sola antes que ser cómplice de alguien como mi suegra. Así que aquí estoy, todavía de pie, sin arrepentimiento.